Cuando usted renunció yo escribí, por eso se lo quiero preguntar, que a mí me daba la sensación de que las denuncias que usted había hecho eran políticas y que me parecía que a lo mejor había sido un poco exagerada la renuncia a la banca porque esas denuncias políticas había que superarlas desde adentro, en la lucha desde adentro. Sí, yo leí lo que usted había escrito y la realidad es que me gustaría poder explicarlo. La primera cuestión es que intenté superarlo desde adentro, porque de hecho desempeñé el cargo durante un año. Es decir, no fue una reacción estomacal frente a un episodio que tuvo que ver con arrebatar la presidencia de la Cámara de Diputados, que no es un tema menor en política. Digo, hay como una regla básica que puedo admitir que otros tengan otras posiciones. Decían en ese momento algunos diputados que a los representantes los eligen los ciudadanos y al presidente de la Cámara de Diputados lo eligen los diputados. Sí. Pero yo quiero decir que no lo eligen los diputados, lo elige la corporación política. Y la corporación política tiene reglas que yo en general no comparto. Entonces, a mí me parece que cuando uno va en una lista que encabeza a alguien y que esa persona tiene el respaldo de la ciudadanía, el respeto al voto popular es que ese lugar se le otorgue. Y así había sido el proceso posterior a la elección. Luego hubo un acuerdo de algunos sectores y se decidió que el presidente fuera otro. Pero yo no tuve una reacción estomacal, acepté eso y transitamos con un bloque, un año de gestión parlamentaria, que en realidad, a mi juicio, y esto es muy personal, de alguna manera desandó lo que nosotros habíamos prometido en las elecciones, la palabra que habíamos comprometido con los electores, porque en realidad fue un año absolutamente instrumental a las necesidades, entre comillas, porque digo, a mí no me gustaría hablar sobre ese término, ¿no? De la supuesta gobernabilidad del socialismo, claro, que no fueron otra cosa que el aumento masivo de impuestos que hoy estarán pagando los ciudadanos, el aumento en ingresos brutos a la industria, un tema que claramente ha sido una posición histórica del peronismo, porque ingresos brutos es claramente un impuesto que va a la inflación, o sea que no lo absorbe el empresario, está en la góndola. Entonces, cuando yo recién lo escuchaba a Rubén sobre su preocupación con la inflación, digo, en esta provincia el socialismo promovió ingresos brutos, cargar ingresos brutos, aumentar la carga de ingresos brutos a la industria, y el socialismo en conjunto con un sector del kirchnerismo, del rosismo, claramente lo votó. Entonces, a ver, me parece que eso no era lo que habíamos hablado. Tampoco le habíamos comprometido nos habíamos comprometido con la ciudadanía en apoyar procesos en donde hay connivencia entre las fuerzas policiales, las mafias y el poder político. ¿Cómo explicarle a la ciudadanía que votamos una ley en donde se le permite al gobernador que nombre como jefe de policía de la provincia a alguien que está investigado por enriquecimiento ilícito? Ese es un principio ético que no se puede violentar. Entonces, la sensación fue, transcurrimos ese año, cuando yo sentí, y efectivamente, como usted dice, las denuncias fueron políticas, porque cuando sentí que los acuerdos económicos no permitían hacer política, no nos permitían la política, nos inhabilitaban la política, digo, ahí hay una cosa muy... ¿Acuerdos económicos de qué tipo? De todos los tipos, digamos, de cualquier tipo, digo, acuerdos económicos que todos imaginamos. Nombramiento de... Sí, los que suelen suceder en un cuerpo legislativo, a los que algunos adherimos y algunos no adherimos y otros adhieren. Digo, cuando nosotros no adherimos y eso lo planteamos y eso no es escuchado y eso termina teniendo de consecuencias legislativas y lo más importante, que termina teniendo consecuencias respecto de la gente y eso inhabilita la política y uno se sienta en una banca ocupando ese lugar solo como un lugar testimonial, digamos, como un lugar de oposición testimonial, a mí me parece que eso deja de ser útil. Yo recién escuchaba también todo el debate sobre la reforma de la justicia. Ahora, yo quiero decirle esto, en Santa Fe no pasó nada distinto este año. Los fiscales y defensores propuestos por el socialismo, que llegaban luego de una evaluación en un pseudo consejo de la magistratura no institucionalizado, en su mayoría eran funcionarios, exfuncionarios del socialismo, que pasaban sin solución de continuidad del Ejecutivo a la justicia.
algunos con menos de 60 puntos. Digo, uno no aprueba a un alumno en la universidad. Digo, los que somos docentes universitarios, le exigimos a un alumno 60 puntos para aprobar y nombramos a un defensor con 35 puntos, que además tiene como antecedentes o como únicos antecedentes que redactó las normas, las resoluciones que luego le permitieron de la reforma del sistema penal, que luego le permitieron presentarse ese mismo cargo. Entonces, la realidad es que cuando se dice que ahora va a ser político y antes no era político, en la provincia de Santa Fe los nombramientos son políticos y digo y hay digamos, hay un vínculo muy estrecho entre el partido de gobierno y las propuestas que llegan a la legislatura. Y de hecho, el decreto del gobernador, el decreto de diciembre del gobernador, que modifica el sistema de elección de jueces, fiscales y defensores en la provincia, me parece que aún digamos, retrocede respecto de lo que teníamos, no lejos de mejorarlo. Nosotros le habíamos hecho una propuesta al gobernador para mejorar el sistema de elección de jueces, fiscales y defensores. Nunca tuvimos respuesta, nos contestó con un decreto que termina en una terna, en donde el gobernador elige en una terna que además no tiene ninguna puntuación. Sí, acá lo criticaron la semana pasada los presidentes de los dos colegios de magistrados. Claro, de hecho no hay puntuación, digo, uno va a una terna, puede tener 10, digo, supóngase que concursa el doctor Zaffaroni y concursa un abogado recién recibido. Los tres van en una terna sin valoración y el gobernador elige al que le parece. Bueno, esto está claro. Si cualquiera que entiende eso es cómo repartimos los cargos que habrá uno para un sector político, habrá otro para un sector político, habrá otro para una corporación judicial, no sé. Pero está claro que hemos retrocedido. Entonces, la verdad que hay que tener autoridad moral para sentarse en un lugar y ser crítico de un sistema cuando no miramos en casa lo que sucede.